Buenos días, bendiciones. Los dejo con la predicadora de esta mañana, nuestra hermana Marilia Rojas. Amén, amén. Gracias. Gracias, hermana. Bendiciones, bienvenidos a todos. Mientras Vanessa oraba, el Espíritu Santo comenzó a ministrarme en una imagen y yo veía una mesa muy grande y todos sentados a la mesa. Y era yo, la que preparaba ese manjar que iban a disfrutar los que estaban en la mesa. Y abrí el chat de participantes y yo, wow, aquí hay puras águilas, Señor. Entonces yo decía, Dios mío, de verdad que es un compromiso, una responsabilidad, pero también es un privilegio tener a nuestros hermanos sentados a la mesa y uno servir la delicia, el banquete que nos vamos a comer. Y uno dice, ay, como yo no soy buena cocinando, créanme, yo cocino lo básico y lo necesario. Qué tremendo es cuando uno invita a alguien. Generalmente yo no invito a nadie a comer. Así que yo dije, ay, vamos para mi casa que te voy a preparar un platillo. No lo hago. Pero cuando tengo personas que me van a hacer algún arreglo en la casa, yo siempre les ofrezco un almuerzo, ¿no? Y yo cocino bajo de sal, porque bueno, mi mamá no come bajo de sal y me enseñó así. Entonces ya por ahí la sal es esencial en la comida. Entonces yo ayer se me partió un tubo y vino el hermano a repararlo y yo, bueno, para que no vaya a su casa, entonces le dije, hermano, quédese que yo le voy a brindar almuerzo. Y yo, hermano, discúlpeme si la comida está baja de sal. Entonces así se siente, me sentí hoy, primera vez que me pasa esto, y veía esa mesa y a todos allí sentados esperando el banquete. Y sabemos que nosotros somos el instrumento, pero quien pone la sazón y quien le da ese gusto a esa delicia, a esa comida, es el Señor a través de su Santo Espíritu. Entonces, bueno, Señor, aquí estamos, Padre amado, Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque realmente es un privilegio, pero también es un gozo para mí, Señor, exponer tu palabra, Señor. Padre de la gloria, gracias por cada uno de los que están conectados, Señor. Padre, los que han de ver esto en diferido, Señor. Seas tú agregando lo que haga falta, Señor, y quitando lo que está en exceso o lo que está de más, Señor. Padre, y que mis hermanos puedan alimentarse de tu palabra, Señor, de esa delicia que es saborear tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo le puse por título a esta pequeña enseñanza junto al arroyo. Y meditaba lo que es un arroyo y decía, bueno, Señor, más que un arroyo es un río, porque la palabra de Dios es como un río donde nos tenemos que sumergir, donde tenemos que deleitarnos y es ese plato que hoy se sirve a la mesa y donde usted va a comenzar a saborear los buenos eh, catadores, digamos que así, ellos saborean la comida y pueden diferenciar hasta las esencias, las especies que tuvo ese plato, ¿no? Y eso es lo que queremos, que usted con la ayuda del Espíritu Santo saboree esa palabra y que el Espíritu Santo comience a ministrar en su vida y venga ese rema. No se vaya, nunca entre a una enseñanza sin decirle, Espíritu Santo, yo quiero el rema en mi vida, porque ese es el trato que va a tener el Señor con usted en la palabra. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La enseñanza la basé en el Salmo 1. Tiene por título El justo y los pecadores. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Wow, de verdad que salmo tan bello, ¿verdad? Demasiado hermoso. Y hay otra porción que se las quiero compartir. Está en Jeremías 16, versículos 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Aleluya. Qué hermosa palabra, de verdad que sí. Gracias a Dios que no nos dejó solos, nos dejó esta palabra, ¿no? Y, y la enseñanza vemos que el Señor nos compara con un árbol. Es una de las mejores enseñanzas que siempre el Señor nos da cuando nos hace una ilustración, porque nosotros asimilamos mucho más. Y estuve yo investigando un poco. Dice que un árbol junto a un río tiene raíces que buscan y se extienden hacia la corriente de agua, lo que lo hace fuerte, verde y capaz de dar fruto de manera continua. Eso me llamó mucho la atención, de manera continua, incluso en tiempos secos. Estas características lo vuelven resistente a las sequías, prospera en su crecimiento y mantiene sus hojas verdes durante todo el año. Las características principales de un árbol junto al río son raíces profundas. Echa sus raíces hacia la corriente de agua para aprovechar el suministro constante, lo que lo hace muy estable. Su follaje es verde y frondoso. Gracias al acceso continuo al agua, su hoja siempre está verde y no se marchita. Otra característica es el fruto es constante. Produce fruto a su tiempo, de manera continua, sin interrupción. Wow. Ustedes se imaginan una mata de aguacate. Yo quisiera tener un río cerca con una mata de aguacate para que dé todo fruto todo el año. La cuarta característica es resistencia a la sequía. No se marchita, el árbol no cambia su aspecto físico en el tiempo de sequía porque tiene acceso constante al agua. Usted diferencia un árbol siempre cuando una matita tiene poca agua, ella tiende a ponerse amarilla. O si no, se duerme. Es algo impresionante. Yo que en el Guárico cultivé mucho y ahorita tengo áreas verdes y sigo cultivando, no tanto, pero sigo cultivando. Uno ve una matita de repente porque el sol está fuerte y entonces la ve así como apagadita, con sus hojitas caídas. Le echa agua y a la media hora la mata está hermosa, hermosa. Entonces, fíjense, así es ese árbol que está junto al río. Dice que prospera, tiene crecimiento, crece fuerte y se mantiene lleno de vida y de vigor. Pueden haber tiempos de sequía, no puede llover, pero él está en su mejor esplendor. ¿Por qué? Porque está junto al río. Vemos que, en resumen, es un árbol que gracias a su ubicación estratégica, esto me gustó,
gracias a su ubicación estratégica y su capacidad de arraigarse a la fuente de agua, se caracteriza por su abundancia, fortaleza y vitalidad a lo largo del tiempo. Grábese eso en la mente. Ubicación estratégica. Eso es algo maravilloso y es algo que me lo ha enseñado el cultivar. Eh, Hay matitas que son de sol, hay matas que son de sombra, entonces usted tiene que conocer qué tipo de mata está sembrando y en qué lugar estratégico debe ponerla para que ella esté en su mejor esplendor. Y yo decía, así somos nosotros en el reino. Muchas veces estamos en un lugar donde no es estratégico para nosotros, donde ese lugar no, nos impide desarrollarnos. Entonces, por eso es que la función del pastor es es única, porque el pastor tiene ese ojo espiritual, ese ojo que Maribel, no, Maribel no está bien en este lugar, la veo marchita. No, yo creo que vamos a ponerla aquí. Claudia, Claudia funciona mejor en este lugar. Entonces, fíjese la importancia que debe tener, que tiene un pastor. Él tiene que tener ese ojo espiritual. Él tiene que conocer a sus ovejas. ¿Cuáles son las características de esa oveja? ¿Qué temperamento tiene esa oveja? Una de las cosas que yo aprendí en los temperamentos es que los coléricos, las personas de temperamento colérico son excelentes, son unos líderes natos, pero son duros. Entonces, el, ¿cómo se llama? El colérico, por lo menos en protocolo, funcionaría poco o no funcionaría de la mejor manera porque es duro, es fuerte y a lo mejor ¡pam! Va a lanzar una, es que te vas a sentar aquí, te dije que es aquí, o un gesto o algo. Entonces, el pastor debe saber a quién poner en protocolo, a quién poner como anfitrión, porque esa persona tiene que tener un temperamento dulce, una sonrisa constante en su cara. El colérico generalmente es de rostro duro. Usted ve una persona y por su rostro dice, este es colérico, este es flemático, este es sanguíneo. Ay, el sanguíneo, usted todo el tiempo anda como dicen en mi pueblo, con el diente pelado. Esos sanguíneos son los que tienen que poner en protocolo, porque le hacen la vida alegre a las personas. Entonces, bueno, vemos que en el Salmo 1 el Señor nos presenta un contraste entre el justo que se deleita en la ley de Dios y el impío que es inestable como la paja y está destinado a la perdición. Este salmo nos enfatiza el camino a la felicidad y para eso el Señor da unas recomendaciones. ¿Usted quiere ser feliz? Oiga estas recomendaciones. El Señor nos dice, no debemos seguir el consejo del malvado. No debe detenerse en el camino de los pecadores. Y cuando yo leía esto, yo decía, es que no lo debe tratar. Eso no es lo que quiere decir. El Señor no quiere decir, no trates al necio, no trates al malvado, sino que no hagas alianza con él. No compartas más del debido tiempo que debes compartirlo. No te sientes con él, no le rías sus chistes. Eso no nos conviene a nosotros. Y qué importante es recordar eso. Qué importante es recordar, porque muchas veces entre esos está nuestra familia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero entonces porque es nuestro primo, nuestro hermano, nuestra mamá, nosotros soportamos cosas que no debemos hacer, lo que va en contra de nuestros principios cristianos. Y uno debe decir, no, discúlpame, pero si si vas a actuar de esa manera, yo me retiro.
no voy a poder compartir contigo. Y así ellos aprenden a respetar a uno. Dice, fíjense que después dice, no sentarse con los burladores y escarnecedores. Sí, o sea, cuando donde ellos están con sus chistes de doble sentido, cuando hacen bullying en las familias. Ay, Dios mío, yo tengo una tía y los hijos son, ¡oh! Dios mío, hermanos, y yo les confieso que cuando yo estaba en el mundo, yo también me sentaba ahí y yo hacía bullying con ellos. Y era, o sea, llegábamos al momento de que la persona no aguantaba el bullying y lo heríamos porque era demasiado. Y entonces muchas veces nosotros como cristianos participamos de eso sin darnos cuenta. A veces no nos damos cuenta o por educación, por no ser como una niña que pasaron en TikTok que es como que tenía Asperger, una cosa es una condición de esa. Y entonces la mamá le dice, ¿y por qué te vas a poner un suéter? No, porque el perfume que usa mi tía no me gusta y entonces cuando me agarra me lo deja impregnado. Que ellos son muy sinceros. Ay, Dios mío. Pero bueno, nosotros debemos ser sinceros con amor, no así tan tajante. Y otro de los consejos que da el Señor, y yo diría que el más importante, es deleitarnos en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y hay una cita bíblica, no sé si Vanessa, que ahorita es que la estoy recordando, no la busqué, que si mal no recuerdo está en el libro de Josué, que dice que meditarás en el libro de día y de noche y esto te hará prosperar. Algo así, estoy parafraseando. Lo importante que es meditar la palabra de Dios. Y muchas veces creemos que leer un versículo es suficiente. Ay, yo lo leí y eso. Cuando la palabra dice meditar es detenerse, leer, buscar gracias. Exacto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Gracias, Vanessa. Este, estaba en la palabra meditar. Es eso, es meditar. ¿Qué significa? De repente hay una palabra que no la conocemos. Y cuán importante es conocer los términos. Porque si nosotros no conocemos el término que se esté aplicando, no vamos a comprender lo que el Señor, o no vamos a comprender a plenitud lo que el Señor nos quiere decir en esta palabra. Entonces, meditar es eso, escudriñar, dedicarle un tiempo y después de leerla, pensar en ella en silencio. Y eso es lo que quiere el Señor que hagamos con la palabra. Y como dije que el Señor nos compara al árbol junto al río. Vimos todas las características de ese árbol, o digamos que las principales, ¿no? Porque siempre salen más cosas esas características que tiene ese árbol junto al río. Y yo en la meditación de esta pequeña enseñanza, yo decía, Señor, es lo que el Espíritu Santo me ministró a mí. Ese río representa la palabra de Dios. Y es cierto, hermano, usted puede tener 10 años, 20 años. Yo tengo 30 años para la gloria de Dios en el Evangelio. Pero lo que realmente me ha llevado a mí a posicionarme en Cristo, a tener una vida victoriosa. Ojo, no quiere decir que soy la superwoman. No soy superwoman. Este, pero sí me ha llevado a tener una vida victoriosa. Es el sumergirme en ese río que es la palabra de Dios. Es buscar conocerla. Y aunque quizás me falta muchísimo, muchísimo por aprender de la palabra de Dios, lo poco que he aprendido, trato en lo posible de aplicarlo. Y a veces se me olvida y veo por qué el Señor nos repite en los versículos varias veces, en varios libros, de varias formas, porque somos como niños. Cuando un niño está aprendiendo una lección, ¿cuántas veces la tiene que repetir? Y así somos nosotros. Entonces, ese río representa la palabra de Dios. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, la meditamos de día y de noche,
la obedecemos, porque a veces la meditamos, pero no la obedecemos. Y después de meditarla, obedecerla, la aplicamos diariamente a nuestra vida, nuestra vida espiritual estará vigorosa y fuerte. Yo conocí una hermana en Cristo y compartía mucho con ella, muy bella, muy bella. Y ella me decía, todas las mañanas oro, todas las mañanas, porque así nos enseñaron en la iglesia. Me levanto a las 5 de la mañana y oro. Pero yo decía, pero hay algo que a mí no me encaja, porque si esta hermana ora tanto, se decae, cae, como decía mi pastor, en nimiedades, es sensible o susceptible, blandengue. Yo decía, no sé, pero hay algo que no me cuadra allí con esta vida de oración. Pero es que no solamente es la oración, porque hay mujeres que yo me quito el sombrero de cómo oran. Se oran hasta 2 y 3 horas, se les pasa el tiempo, pero no hay cambios profundos en sus vidas. ¿Y saben por qué? Porque le falta el alimento que es la palabra de Dios. Le falta el consumir esos nutrientes, porque eso es lo que va a transformar su vida. La oración nos acerca a Dios, pero la palabra es la que nos nutre y nos transforma. Estar plantado junto a las corrientes de agua representa la constante meditación y deleite en la ley de Dios. Y esto producirá en nosotros, eso tiene. Una persona que dedica tiempo a la palabra de Dios, usted va a ver el fruto de esa persona. Uno de los primeros es estabilidad en las dificultades, similar a como un árbol. No sufre sequía. La persona que sigue estos principios se mantiene firme y no es arrastrada por circunstancias adversas. Créanme que ayer me sentía, como dice la palabra, atribulada en todo, en apuros, mas no desesperada. Wow, porque es la inflación, es mantener un emprendimiento con una inflación en Venezuela, Dios mío, que este, detesto poner mi mirada en el dólar, pero tengo que hacerlo porque si no, se me come el emprendimiento. Y entonces se me partió un tubo principal. Dios mío, tenía que sacar plata para la comida, para arreglar el tubo. Y me sentí atribulada. Y dije, no, 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 no. Me senté y dije, sí, estoy atribulada y en apuros, pero puse un devocional y comencé a meditar en la palabra. Y créanme que estaba como la matica así con las hojitas así, todas caídas, y me puse así. Me levanté como un águila porque comencé a declarar la palabra y dije, no, Señor, no es por vista. Sí, estoy atribulada, estoy en apuro, pero en ti soy más que vencedora. Y rápidamente mejoró mi ánimo. Por eso que es cuán importante es conocer la palabra, es meditarla, aplicarla, declararla, confesarla con nuestra boca. Cuando el cristiano se arraiga con profundidad en las promesas de Dios, nada lo arrastrará. Estar plantado junto al río de la palabra nos producirá buenos frutos. Esto puede interpretarse como el desarrollo de un carácter, obras justas y el impacto positivo en otros. Y es lo que yo le decía, esta parte me gusta muchísimo porque cuando yo quiero examinar mi vida espiritual, examino mi carácter. Y como está mi carácter, así está mi vida espiritual. Cuando yo hablo de frutos, automáticamente mi mente se va a Gálatas 5, 19 al 24, donde define los frutos de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y no quiero pasar por encima sin leer esta porción de la palabra. La hermana Vanessa la va a leer. Amén. Leemos su palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella.
Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado a la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Amén. Leímos en la Nueva Versión Internacional. Excelente, gracias, Vanessa. Y esto para mí es como una radiografía, o no, ¿cómo se llama lo que está nuevo? Una resonancia. Más que una radiografía, esto es una resonancia a nuestra vida espiritual. Cuando yo quiero ponerme el termómetro de cuán espiritual estoy o cuán carnal estoy, me voy a esta cita bíblica. Y cuando yo veo, examino el fruto que estoy dando, digo, wow, estoy en la carne. Es el versículo Gálatas 5, 19 al 24, hermano. Y digo, Dios santo, estoy en la carne. O estoy mejorando. Ese fruto está tirando al fruto del Espíritu Santo. Es importante que constantemente pasemos por esta resonancia magnética en esta palabra. Y fíjense que el fruto, amados, indica madurez y productividad. Y yo vuelvo a la naturaleza porque el Señor me ha puesto pasión en eso. Y yo cultivé un árbol de guanábana y yo lo regaba mañana y tarde. Cuando bajaba el sol, yo lo regaba. Y yo hice un video de la primera guanábana que me dio esa planta, que para mí fue una satisfacción. Era una guanábana inmensa, inmensa. Pesaba como 2 kilos. Yo decía, ay Dios mío, yo estaba orgullosa de ese fruto. Yo dije, wow, y cuando yo lo abrí, un olor que emanaba ese fruto exquisito. Y cuando lo probé, bueno, hasta hice un quesillo de guanábana que me quedó exquisito. Entonces, cuando las matas han recibido suficiente agua, el fruto crece, se desarrolla a plenitud. Cuando nosotros, los frutos de nosotros, porque nosotros nos sinceramos con el Señor, no, yo no, a lo mejor no me sincero con ustedes, pero yo me sincero con el Señor y yo digo, ay, este fruto está chiquito, así como mayugado. Es más, está como desabrido, Señor, no tiene sabor. ¿Por qué? Porque le faltó el nutriente principal, que es el agua. En el fruto, el agua. En nosotros, la palabra de Dios. Otra de las características dice que su hoja no cae, se mantienen verdes y saludables. La naturaleza de los árboles es que caen las hojas. Hay un tiempo que ellos cambian su follaje, pero este árbol, fíjense que dice que su hoja no cae y se mantiene verde. Sí, tiene un verdor brillante e intenso. Está saludable, simbolizando una vitalidad constante y resistencia ante la prueba y la adversidad. Otra característica, y la última, que a todos nos gusta, dice que prospera, ese árbol prospera. La frase implica que toda persona, que todo lo que la persona emprende, prospera y tiene éxito. Ay, a quien no le gusta, ¿verdad? Como dice, a quien le amarga un dulce. Dice, y yo lo veo así, es ese cristiano que se destaca en la iglesia, en el trabajo, en la comunidad, en el hogar, donde quiera que esté o que lo pongan, es fructífero. Marca la diferencia. Yo estoy segura que a usted le ha pasado. Lo ponen en una área, en un departamento, sobresale. Lo ponen
sobresale. Donde sea que lo plante, usted va a dar fruto. ¿Por qué? Porque está la presencia del Espíritu Santo en su vida. Eso debería de ser en la vida de todos los cristianos, debería de ser así. Dice que su fruto es apetecible. Cualquier persona quiere estar rodeado de él. Una persona que tiene buen fruto, donde él habla y la gente ya, ay, se saborea, ay, pero esa persona tiene algo, estaba así, opacado y, ay, me transmitió algo, porque está tan lleno de la palabra de Dios que donde va impactando, va impactando. Y resumiendo, el cristiano que se deleita en la palabra de Dios, que se sumerge, que la cree, que la obedece, que la aplica en su vida diaria, tendrá, vamos como quien dice, a recoger lo que hablamos. Ese cristiano va a tener raíces profundas, va a estar vigoroso, va a dar buenos y constantes frutos y tendrá resistencia en la adversidad. Su fe estará fortalecida en la palabra y prosperará en todo lo que haga o lo que emprenda. Su matrimonio va a estar vigoroso. Sus hijos van a estar, ojo, no van a ser perfectos, pero van a estar saludables, van a estar fortalecidos en la palabra, van a marcar la diferencia donde quiera que estén. Y el Señor nos dio todo para ser bienaventurado. ¿Y cómo comienza el Salmo? Dice, bienaventurado el hombre, bienaventurado es 3 veces felices. ¿Usted quiere ser feliz? ¿Usted quiere ser bienaventurado? Fíjense que el Señor nos dio su Espíritu Santo, nos dio su palabra, nos dio dones que son para edificar la iglesia, pero también nos dio talento. ¿Para qué? Para ganarnos el pan. Unos tienen talentos para pintar, para coser, para talentos para tantas cosas que si los desarrollan de eso pueden vivir. Pero también el Señor nos dio una medida de fe. Dice la palabra que el Señor a cada uno le dio una medida de fe. Depende de nosotros cómo usamos todas estas cosas, cómo buscamos ser esa ilustración de ese árbol vigoroso. Y en este estudio, una de las cosas que más ministra mi vida es el fruto que yo estoy dando. Créanme que a veces, no sé, yo siempre he dicho que soy de temperamento flemático, pero a veces como que tengo una vena, no sé, será colérica o sanguínea, y que me pongo, me precipito. Y yo, ay, Dios mío, Señor, no sé, pero esto como que no cuadra con mi temperamento. Y cometo errores por esa impulsividad, cosa que los flemáticos no son impulsivos. Entonces, el fruto es algo que ministra mi vida. El fruto se ve cuando usted habla, cuando usted actúa. Allí se le ve el fruto. Y dijimos que el fruto representa que la madurez y el crecimiento. El fruto que usted está dando, eso lo va a delatar usted de cuánta comunión tiene con Dios y cuánto estudio de la palabra tiene. Porque la que nos transforma, la que nos limpia y la que nos hace ser la sal de la tierra es la palabra de Dios. Bueno, mis amados, espero que hayan disfrutado este platillo, que no le haya faltado sal, que el Señor le ponga esa sazón especial y que sea sencillo lo que usted aprenda, pueda ponerlo por obra. Bendiciones, mis hermanos.